Hola muchachos, pues teniendo en cuenta toda la situación que está ocurriendo a nivel mundial, ya pues primero espero que ustedes estén bien y pues como también ustedes han escuchado a partir del sistema educativo y del Ministerio de Educación se han tomado unas decisiones. Una de ellas es realizar clases virtuales, porque pues les recuerdo que no son vacaciones, se va a realizar y se va a desarrollar toda una parte de un trabajo de calidad y por eso principalmente es que tomamos la decisión de grabar nuestras clases. Para iniciar voy a estar realizando únicamente retroalimentaciones de todo lo que hemos visto en cada una de las materias. Así que voy a iniciar con química de grado noveno. Entonces empecemos. Para empezar debemos identificar el concepto de química. Y es que la química es una ciencia encargada de estudiar la composición y las propiedades de la materia. Y es que la esencia de la materia es que está formada por átomos. Los átomos son la unidad mínima de la misma. Para comprender qué es un átomo y cómo es que funcionan los átomos, necesitamos informarnos y conocer todos los postulados que nos dieron algunos filósofos y algunos científicos. Los primeros que nos hablan del átomo son dos griegos, Demócrito y Leucipo. Estos dos personajes comenzaron a indagar y a querer saber sobre todo lo que se encontraba en su entorno. Así que ellos proponen que o establecen que todos los componentes inertes y los seres vivos están formados por partículas indivisibles. Y es que de allí viene el concepto átomo. Los átomos son partículas indivisibles. Luego de esto, el señor Dalton ya es un científico y él tiene en cuenta lo que nos mencionaba Demócrito y Leucipo, y a partir de esto dice que esas partículas indivisibles, o sea, que no se pueden dividir, son de forma esférica y que esas esferas tienen una carga eléctrica. Así que desde ese momento Dalton nos da dos definiciones bien importantes. La primera que nos da es que cuando tenemos átomos de la misma clase, formamos un elemento químico. Y cuando tenemos átomos de diferente clase, formamos un compuesto. Ejemplo, todos los elementos que encontramos en la tabla periódica. Cuando yo me refiero a el oro o a una pieza de oro, un anillo, unos aretes de oro, quiere decir que está formada por miles y cantidades de oro, de átomos de oro. En el caso de un compuesto, tomemos como ejemplo la molécula del agua, H2O. Tenemos acá dos átomos de hidrógeno, que acá no lo dice la fórmula, y uno de oxígeno. Si nos damos cuenta, tenemos dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Esto quiere decir que cuando esos átomos de diferente clase se unen, forman un compuesto. La representación gráfica de este modelo atómico es simplemente una esfera y en todo su interior hay cargas eléctricas. Luego viene el señor Thomson a hablarnos sobre su postulado, y es que sí tiene en cuenta lo que nos decía Dalton, que es de forma esférica todos los átomos, pero él ya experimentó por medio de gases. Pero resulta que en esos gases él encontró dos cargas, unas cargas positivas y unas cargas negativas. Él logra observar que esas cargas positivas se encontraban
en todo el centro del átomo y que las cargas negativas estaban en la superficie. Esa es la representación gráfica que nosotros obtenemos del modelo atómico de Thomson. Él nos dice que esas cargas externas son los electrones o son las cargas negativas y que por la misma cantidad de protones debe tener igual cantidad de electrones. Luego nos habla el señor Rutherford y es que él viene a modificarnos toda la idea del átomo hasta ese momento. Rutherford nos propone que el átomo es totalmente vacío. ¿Qué quiere decir? Él comprueba o da a conocer las dos partes que conforman un átomo, que es el núcleo y la corteza. Nos dice que en el núcleo nosotros encontramos protones y neutrones, que son la carga neutra, y que en la corteza se pueden clasificar o se pueden observar unas orbitales o unas órbitas. Esas órbitas es donde nosotros vamos a encontrar las cargas eléctricas negativas, que son los electrones. Desde ese momento concebimos las dos partes del átomo. Está formado por un núcleo y está formado por una corteza. Esa corteza está formada por órbitas. Necesariamente los únicos que están en esas órbitas son los electrones. Luego, después de este postulado, nos viene a hablar el señor Bohr. Bohr tiene en cuenta todo lo dicho anteriormente, los planteamientos teóricos, y él afirma que para que la energía del átomo esté vigente y no se acabe, necesita que esas órbitas no estén en desorden, como él lo decía, refiriéndose al modelo de Rutherford. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente hay un núcleo, pero que las órbitas deben girar en torno a ese núcleo. Este modelo atómico también fue conocido como sistema planetario, teniendo en cuenta de que la referencia o en el sistema solar, pues encontramos el núcleo, en este caso sería el Sol, y los planetas que están girando en torno. De esta misma forma nosotros vamos a darnos cuenta que están trabajando los electrones. Y de esta forma él asegura que la energía en el átomo no se puede acabar. Él nos vino a definir algo y es que por cada átomo puede tener de un nivel a 7 niveles máximo. Los niveles son cada una de estas órbitas y que dentro de cada uno de ellos, esos 7 niveles, hacen referencia a los periodos que encontramos en la tabla periódica de forma horizontal. Él nos habla de que en cada nivel hay un máximo o una capacidad máxima de electrones. ¿Cuál es esta capacidad máxima? En el primer nivel, 2 electrones, en el segundo nivel, 8 electrones, tercer nivel, 18 electrones, cuarto nivel, 32 electrones, quinto nivel, 32 electrones, sexto nivel, 18 electrones y séptimo nivel, 8 electrones. Si nos damos cuenta, comienza en una forma ascendente hasta cierto punto y luego comienza a descender. De esa forma él afirma que la energía está en constante movimiento y no tiene cómo acabarse. Luego de este postulado nos viene a hablar un personaje alemán conocido como Rödinger. Él nos empieza a definir el modelo atómico cuántico. Es el que encontramos vigente, es el modelo atómico actual. Y es que él, teniendo en cuenta los postulados anteriores, nos dice lo siguiente, y es que como nosotros sabemos que hay cargas eléctricas, la energía está en constante movimiento. Así que él concibe la misma idea. Tenemos un núcleo, tenemos unas órbitas, y en esas órbitas nosotros encontramos los electrones.
pero no podemos saber con exactitud dónde están. Puede que uno esté por acá, puede que uno esté acá. Simplemente él nos da a conocer unos modelos cuánticos, unos números cuánticos de los cuales vamos a estar hablando, donde podemos diferenciar un espacio donde hay mayor probabilidad de encontrarlos a ellos, a los electrones. Eso quiere decir que a partir de los números cuánticos que vamos a estar hablando, podemos descifrar que, por ejemplo, acá va a estar un electrón o acá va a estar uno. No es que con exactitud esté ubicado en este punto, vuelvo y repito, los electrones al ser cargas eléctricas están en constante movimiento, nunca se quedan quietos. Simplemente es tratar de saber o conocer una región en el espacio donde se pueden encontrar o hay una probabilidad muy alta de encontrar electrones. Recordarles que por cada orbital hay máximo 2 electrones. No podemos superar esta capacidad. Este de acá es un único orbital, por eso yo acá hice un electrón y acá hice otro. No puedo tener más electrones de esta cantidad. Ahora empecemos a definir los números cuánticos. Los números cuánticos que nos propone Rödinger son 4. El primero, que lo vamos a llamar principal, lo podemos representar con la n minúscula, y es que él nos va a venir a definir el tamaño y la energía del átomo. El número secundario o azimutal lo podemos representar con una L minúscula y nos va a estar definiendo la forma del orbital. El tercer número lo conocemos como número magnético y lo podemos representar con una M minúscula sub L y nos define la orientación del orbital. Y el último, que es el spin, y lo vamos a estar representando con una S. Él nos define la rotación del electrón. Ahora vamos a empezar a darnos cuenta de qué valores numéricos puede tomar cada uno de ellos. Hasta el momento únicamente hemos hablado de la definición. Son 4 números cuánticos, una representación en letras y qué es lo que nos vienen a definir. Empecemos a hablar de qué valores toman. Dijimos que son 4, los cuales voy a estar seccionando de esta forma. El primer número del que hablábamos, el número principal. Este nos da a conocer el tamaño y la energía. Va a empezar a tomar valores de 1 a 7. Y es que estos valores nos representan los periodos que encontramos en la tabla periódica de forma horizontal. El segundo número, que es el azimutal, con la letra L minúscula, nos va a definir la forma del orbital. Esta forma del orbital puede tomar valores en letras y en números. ¿Recuerdan ustedes la configuración electrónica? Hablábamos de 4 letras, que son S, P, D y F. En ese orden. Decimos que cada una de ellas va a venir a tomar un valor, y es que en las formas del orbital decimos que puede tomar valores desde 0 hasta -1. En ese orden, la S toma un valor de 0, la P toma un valor de 1, la D toma un valor de 2 y la F toma un valor de 3.
Estamos hablando de formas. Hoy únicamente vamos a estar refiriéndonos a la forma del orbital S y a la forma del orbital P. Forma del orbital S es una esfera. ¿Recuerdan cuando les dije que solo en cada orbital cabían 2 electrones? Así que dentro de esa esfera puede que un electrón esté acá y el segundo electrón se encuentre acá. El orbital P está definido como una forma lobular. Tengo el núcleo y hago el lóbulo. Este solito es un solo lóbulo. Volvemos a lo mismo, por cada órbita hay máximo 2 electrones. Voy a poner uno acá y el otro acá. ¿Listo? Estos dos que se encuentran acá son multiorbitales y los vamos a estar trabajando más adelante. El número magnético o m sub l, que es el tercer número cuántico, nos viene a dar a conocer la orientación del orbital. Y es que nos dice que puede tomar valores desde menos L, pasando por 0, hasta L. Esta sub L tiene una razón de ser, y es que este número cuántico depende del número cuántico azimutal o secundario. Vamos a hacerlo de forma numérica. Decimos que la S toma un valor de 0. Eso quiere decir que de esta forma, pues menos 0, pasando por 0 hasta 0, pues nos damos cuenta que únicamente hay un valor. ¿Cuál es? 0. Vamos al caso de P. P toma el valor de 1. Eso quiere decir que vamos a empezar desde menos 1, pasando por 0, hasta 1. Si nos damos cuenta, ha tomado 3 valores numéricos, 1, 2 y 3. Cada uno de ellos indica una orientación de sus orbitales. Para que ustedes me comprendan, voy a estar haciendo unas gráficas. Y es que acá tenemos Y, son planos cartesianos, X y Z, donde los lóbulos los vamos a encontrar ubicados de la siguiente forma. Menos 1 va a tener el lóbulo sobre el eje X, por eso lo vamos a llamar P sub X. En el orbital número 2 vamos a encontrar el lóbulo sobre el eje Y, lo vamos a denominar P sub Y. En el caso del tercer orbital lo vamos a encontrar sobre el eje Z, lo vamos a denominar P sub Z. Si nosotros nos imaginamos esto en 3D, que son los lóbulos, y al estar en constante movimiento, pues vamos a darnos cuenta de que hay 3 opciones. En el caso de una esfera, si nosotros giramos una esfera, pues tenemos la misma información, porque al estarla rotando nos va a presentar el mismo ángulo. En el caso de D, que toma valores de 2, pues empezamos desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En el caso de F, que es 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Vamos con el último número cuántico y es el spin. Y nos da a conocer la rotación del electrón. Esta rotación del electrón va a venir a estar representada de 2 formas, una en forma positiva y una en forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los espines pueden tomar carga de más 1/2 o menos 1/2, y lo vamos a representar también con unos vectores. Cuando es positivo son unas flechas hacia arriba, cuando está negativo son unas flechas hacia abajo. Y lo voy a realizar con el caso de P. Decimos que máximo en cada orbital caben 2 electrones. Así que voy a representar, acá hay un orbital, acá hay otro orbital y acá hay otro orbital. Cuando estamos hablando de P, sabemos que son 3 posibles orientaciones, porque toma 3 valores. Así que vamos a empezar a rellenar con los espines. Los espines, acuérdense que es la rotación del electrón. Quiere decir que en cada orbital hay máximo 2, o sea que puede haber un spin positivo y uno negativo.
Segundo orbital, un spin positivo y un spin negativo. Tercer orbital, un spin positivo y un spin negativo. Estos son los valores que toma cada uno de los números cuánticos. Ahora vamos a realizar una aplicación en los elementos de la tabla periódica. Y para esto necesitamos acordarnos de la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es ordenar los electrones de un átomo. Y para esto necesitamos la tabla de las diagonales. En esa tabla de las diagonales, ustedes recuerden que tenemos niveles y tenemos subniveles, y que los niveles pueden estar de 1 a 7, que son los periodos, y los subniveles son las letras de las cuales hablábamos: S, P, D y F. Así que empecemos a hacer esa tablita de las diagonales que fue propuesta por el señor Molière. Para realizar esta tabla, sabemos que son 7 niveles, así que voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primer subnivel, S, pero cada una de esas letras tiene un exponente. Recuerden ustedes que el exponente de S es 2. ¿Y por qué 2? Vamos a mirar la tabla anterior. Nosotros decimos que acá solo hay una variación o un número, en este caso 0. Si solo hay una esfera, podemos decir que solo hay 2 electrones máximo, o sea que el exponente de S es 2. ¿Con cuál seguimos? Con el subnivel P, y acuérdense que respeto este espacio, acá en la mitad de ellos, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6 y 7P6. ¿Que por qué el exponente de P es 6? Vamos a mirar la tabla. Decimos que la orientación para P cuando es 1 toma 3 valores. Para cada valor es una órbita. Quiere decir que si sumamos los electrones, hay una capacidad máxima de ¿cuántos? 2, 4 y 6. Así que por eso es 6. Nos vamos con el tercer subnivel. Respetamos este espacio en la mitad. Empezamos con 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10 y 6 de 10. ¿Que por qué es 10 el exponente? Miramos acá. D toma un valor de 2. Eso quiere decir que el número magnético o las orientaciones de los orbitales, en este caso, toma ¿cuántos valores? Un valor, 2, 3, 4, 5 valores. En cada uno de ellos cabe máximo 2 electrones. Si nosotros los sumamos, pues nos va a dar un total de 10. 2, 4, 6, 8 y 10 electrones. Y nos vamos con el último. Respetamos este espacio. 4F14 y 5F14. El exponente de F es 14. ¿Por qué es 14? F toma valor de 3. Así que empezamos a tomar valores de menos 3 pasando por 0 hasta 3. ¿Cuántas orientaciones del orbital hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si en cada uno de ellos caben 2 orbitales, si nosotros los sumamos, o en este caso una multiplicación, 7 por 2 nos da 14. Y esa es la razón de que ellos tengan estas cantidades. Para que se cumplan las diagonales, necesitamos realizar unas líneas y tener en cuenta un orden. Ese orden, que ustedes ya lo conocen y ya lo han trabajado, también les he dicho que ustedes pueden tener esta tablita en una ficha bibliográfica, ya que en las evaluaciones y en los quizzes ustedes la pueden sacar. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esto. Ahora sí vamos a empezar con un ejemplo y nos vamos a ir con titanio.
En la configuración electrónica yo necesito saber ¿qué? La cantidad de electrones. ¿Dónde yo voy a mirar esto? En la tabla periódica. El número atómico de titanio, ¿cuál es? 22. Y recuerden algo. Y por acá yo lo voy a hacer de esta forma. El número atómico nos da a conocer la cantidad de protones. Pero cuando un átomo es neutro, es decir, cuando todavía no es ion, tiene igual cantidad de protones que de electrones. Así que nosotros asumimos que si en la tabla periódica tiene 22 protones, pues va a tener 22 electrones. A esta cifra es la que nosotros vamos a llegar realizando configuración. Así que empecemos. Configuración electrónica, empezamos. Ya saben que es sumando exponentes, los números pequeñitos, para llegar a ¿cuánto? A 22. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos a contar 2, 4 y 6, 10, y 2, 12, y 6, 18, y 2, 20. ¿Nos hacen falta cuántos? 2. ¿Quién sigue en la tabla? 3 de 10. Solo necesitamos 2. Recuerden ustedes que podemos disminuir esa cantidad siempre y cuando no modifique o no altere para obtener un número mayor. La D, como ya nos dimos cuenta de que máximo puede alojar 10 electrones, eso quiere decir que nunca vamos a encontrar, por ejemplo, un D12, nunca vamos a encontrar una S6 o un P10, siempre y cuando sea para disminuir esa cantidad, como en este caso, no necesitamos 10 electrones, necesitamos 2, lo vamos a modificar. Listo, ya llegamos a 22. Ahora sí empezamos con nuestros números cuánticos. Número cuántico principal, ya saben que lo representamos con la letra N minúscula. Ese número principal nos da a conocer el tamaño del átomo, o sea, los niveles. ¿Cuáles son los niveles? Los números grandes que encontramos. Vamos a mirar de toda nuestra configuración cuál es el más grande. En este caso, ¿cuál es? 4. Quiere decir que el número principal es 4. Vamos con el número secundario. Nos dice que nos habla de la forma del orbital y ahí es cuando vemos las letras. Vamos a mirar la última, en que quedó en D, y recordemos la tabla anterior. D toma un valor de 2, quiere decir que el valor azimutal es 2. Vamos con el número magnético o M sub L. Acuérdense que él depende del número azimutal. Si él es 2, hay una probabilidad que nuestro electrón o nuestros últimos electrones se encuentren en -2, -1, 0, 1 y 2. Y es que lo hago en paréntesis porque estas son todas las probabilidades que hay. De allí solo vamos a escoger a uno y ya nos vamos a dar cuenta cómo. Cuarto y último número de spin. La rotación del electrón, acuérdense que toma valores de +1/2 o -1/2, siempre y cuando sepamos dónde queda ese electrón. Vamos a realizar los spines. Recordemos algo rápidamente. En el orbital S, ¿cuántos valores toma? Toma un solo valor que es 0, o sea que solo hay un orbital. Orbital S, solo un valor que es 0. Orbitales P, acuérdense que hay 3 opciones de rotación o de orientación de los lóbulos. ¿Cuáles eran? -1, 0 y 1. Volvemos acá con el S. S solo tiene un valor numérico que es 0, o sea, un orbital. La P, que tiene 3, -1, 0 y 1. La S, que solo tiene un valor numérico que es 0, o sea, un orbital. Y la D, que ¿cuántos tiene? 5
orbitales o 5 orientaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora comenzamos a llenar los espines. Esos espines los vamos a empezar a llenar en un orden, teniendo en cuenta los espines negativos y los espines positivos. Siempre comenzamos por los positivos. Si acá hay un orbital, podemos rellenar uno positivo, uno negativo. ¿A dónde queremos llegar? A 22. Acá ya vamos 2. Uno positivo, uno negativo. Ahora miremos que es que acá hay 3 orbitales. Empiezo con los positivos. Me devuelvo con los negativos. ¿Ahí cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10. 10. Orbital S, uno positivo, uno negativo. 12. Orbital P, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Listo, llegamos por acá. Nuestro último electrón quedó ubicado en esta forma. Decimos que si el spin está en una dirección hacia arriba, el vector está hacia arriba, quiere decir que queda de forma positiva. O sea que el spin es más un medio. Y para tener en cuenta, yo les había dicho que estas eran todas las probabilidades que habían donde iba a quedar ese electrón. Pero ¿dónde quedó? En el orbital menos 1. Así que el valor del número magnético es menos 1. De esta forma es que nosotros aplicamos todos los números cuánticos a los átomos de los elementos de la tabla periódica. Ya los habíamos visto en clase. Si de pronto ustedes no habían comprendido algo, espero que este video sea de su ayuda. Usé varios colores precisamente para eso. Ya lo hemos manejado en clase. Si hay dudas, por favor me las hacen llegar. Intenté ser lo más clara posible, así que espero que este video les ayude, que ustedes puedan resolver la actividad que yo les voy a estar dejando en el blog del colegio. También les dejaré mi cuenta de correo electrónico para recibir su trabajo y estar evaluando todo este desarrollo académico virtual.